analíticos transversales y los diseños de casos y controles, ¿no? La estadística descriptiva en realidad es uno de los, es la tabla 1, ¿no? Que se tienen que presentar de acuerdo a las variables que se van a analizar, ¿no? Eh, como simplemente para recordar algo de teoría, la estadística descriptiva es la parte de la disciplina que se encarga de ordenar, ¿no? De resumir y analizar un conjunto de datos, ¿no? Y este ordenamiento, resumen y análisis tiene que basarse en los objetivos de la investigación, ¿no? Hay que tenerlo muy en claro, nunca hay que perder de vista los objetivos de la investigación, ¿no? Y mediante una serie de técnicas y métodos, puede ser dependiendo del tipo de variable con el cual estamos trabajando, ya sea una variable cuantitativa o una variable cualitativa, ¿no? Donde los resultados proporcionados no pretenden ir más allá del propio conjunto de datos, es decir, simplemente lo que se pretende hacer con el análisis descriptivo es tener una idea de cuál es el comportamiento de las variables que se están analizando, ¿no? Tanto las variables cuantitativas como las variables cualitativas. Eh, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, y dependiendo de si son discretas o continuas, se debe utilizar la estadística más apropiada, ¿no? Cuando son numéricas, las variables numéricas continuas, categorías cuantitativas continuas, lo que se busca es utilizar una medida, un valor que represente a todo ese conjunto de datos. Por lo general, se utiliza la medida aritmética, y esa medida aritmética viene acompañada pues, de su desviación estándar, ¿no? En cambio, cuando la variable es cuantitativa discreta, por ejemplo, número de hijos, ¿no? Número de controles prenatales, que también es una variable discreta, ¿no? Entonces, ya la media aritmética ya no sería lo más adecuado, por ahí podría ser la moda, ¿no? El dato más frecuente, ¿no? Y las variables cualitativas, ya sean nominales o ordinales, sí se deben de analizar mediante tablas, cálculo de frecuencias y porcentajes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de variable y la escala de medición de la variable es que se puede aplicar la estadística descriptiva. Y nosotros podemos hacer un análisis descriptivo de las variables, de cada una de las variables que van a intervenir en nuestro estudio, llámese variable, es decir, análisis descriptivo, nosotros le llamamos univariado, variable por variable, independientemente del objetivo de la investigación. O sea, esto es lo primero que se tiene que hacer. Insisto, esto es la tabla 1 para describir el comportamiento de cada una de las variables. Por lo general no se suele poner objetivos descriptivos en los estudios analíticos, dado que es un análisis inherente a él. No porque no se haya planteado en los objetivos se deje de realizar, ¿no? Siempre se tiene que realizar, ¿no? Entonces, el análisis descriptivo va a ser univariado cuando hagamos el análisis de cada una de las variables, sean estas cuantitativas o sean estas cualitativas. En el segundo caso, ya cuando las variables son categóricas, ¿no? Ya el análisis cambia totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya para variables cualitativas el análisis se tendrá que hacer a través de tablas de frecuencia, calculándose frecuencias y porcentajes. Pero ese es el análisis univariado. Además del análisis univariado, también se tiene que presentar el análisis bivariado, ¿no? ¿Qué quiere decir análisis bivariado? Que vamos a analizar dos variables a la vez, ¿no? Y sea el diseño, si el diseño es un diseño analítico transversal o el diseño de casos y controles, lo primero que tenemos que determinar o identificar es la variable dependiente, la variable respuesta, la variable resultado, la variable, la output, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar. Y es nuestra variable que debe de ir al inicio en la presentación de las tablas, ya sea en el análisis descriptivo univariado
o en el análisis descriptivo bivariado, ¿no? Y aquí les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo de una tesis, ¿no? Dice, el título de la tesis es Factores de riesgo cardiovascular asociados a psoriasis vulgar en pacientes atendidos en el servicio de dermatología del Hospital Nacional PNP Luis Sáenz durante el periodo de julio 2016 a junio de 2017. Entonces, la variable aquí, la variable principal, la variable respuesta, es la variable psoriasis vulgar, que es una variable tipo cualitativo, ¿no? Y esta variable psoriasis cualitativa tendrá dos categorías, pues, o sea, sí presenta la psoriasis y no presenta la psoriasis. Y luego el investigador agrupó sus variables en tres grupos, ¿no? El primer grupo de variables le llamó hábitos nocivos, ¿no? Que son variables cualitativas también, y a los hábitos nocivos incluyó el consumo de alcohol y consumo de tabaco, ¿no? Son variables cualitativas, también categóricas, con dos categorías, perdón, sí y no, o sea, sí consume alcohol y si consume tabaco o no consume tabaco, no consume alcohol. Sí y no, cada una con dos categorías de respuesta. Y luego de ello, el investigador agrupó otro conjunto de variables y la llamó a ese conjunto patologías asociadas. Y dentro de las patologías asociadas estaba la dislipidemia, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad. Eh, 5 variables también cualitativas, todas ellas, con presencia, ausencia, sí, no. Dislipidemia, si tiene dislipidemia, no tiene dislipidemia. Diabetes mellitus, sí, no, si tiene diabetes, si no tiene diabetes. Hipertensión arterial, presencia, ausencia, si tiene y no tiene. Sobrepeso también lo mismo, si tiene y no tiene. Y la obesidad, si tiene y no tiene. Y luego, finalmente, agrupó otro conjunto de variables y le llamó características epidemiológicas a la variable edad, la variable sexo y la variable antecedente familiar de psoriasis. 3 variables. Entonces, lo que se buscaba aquí era identificar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que se encuentran relacionados, que se encuentran asociados a esta enfermedad, a esta variable de respuesta a la psoriasis, ¿no? Entonces, insisto, dependiendo del tipo de variable, ¿no? Acá, por lo general, se tienen variables cualitativas. Y la única variable cuantitativa aquí es la edad, ¿no? Entonces, lo que se debería de hacer, aquí está el SPSS, ya profesor Ruen ya les mencionó cómo ¿y por qué no tengo datos? Cómo el- cómo se elaboraba la base de datos, ¿no? Y cómo se trasladaban los archivos, ¿no? De los archivos de un archivo de Excel, ¿no? Al SPSS, ¿no? Entonces, voy a abrir nuevamente la base de datos, un momentito, ¿no? Para trabajar con la base de datos. Entonces, fíjense que el análisis descriptivo, mientras vamos esperando que se abra la base de datos, tenemos dos tipos de análisis descriptivo. Puede ser análisis descriptivo bivariado o análisis descriptivo univariado, ¿no? Ahora sí. eh, ajá, ahora sí tenemos los datos aquí. Y fíjense que dependiendo, el análisis descriptivo univariado, es decir, variable por variable, va a ser el mismo si el diseño es diseño analítico, transversal, analítico, o el diseño de casos y controles. Ahí no hay ningún problema. En donde sí va a variar es en el análisis descriptivo bivariado,
Entonces, la primera tabla, la tabla 1 que nosotros le llamamos, va a tener que contener aquí los factores de riesgo cardiovascular. Primero, una tabla de psoriasis vulgar, ¿no? Entonces, cabe destacar que de preferencia, ¿no? La variable edad, tal como ya lo mencionó también el magíster Rubén, se debe de recolectar, se debe tomar el dato tal y como viene, ¿no? O sea, 50 años, 53 años, 61 años, 60 años, para no perder información, ¿no? Muchos de ustedes seguramente van a hacer alguna encuesta, ¿no? Y donde dice edad, pónganle ahí para que la persona marque su edad, ¿no? Codifique su edad, diga su edad, ¿no? Cumplido en años cumplidos, ¿no? Y después ya según su matriz de operacionalización de las variables, esta variable edad la podemos categorizar, es decir, podemos formar grupos, ¿no? Pero de inicio la variable tiene que estar recolectada de esta forma, la variable edad, ¿no? En este caso, la variable edad es la única variable cuantitativa que tenemos, y el resto de variables son variables cualitativas. Pero si ustedes se dan cuenta, en la codificación, por ejemplo, psoriasis, tenemos códigos 1 y código 0, ¿no? ¿Y por qué? Porque la recomendación es que la categoría de interés, en este caso si tiene psoriasis, la presencia de psoriasis, vaya codificado con 1 y la ausencia de psoriasis, es decir, no, vaya codificado con 0, ¿no? Esto por un tema, porque después vamos a ver modelos. Esto, como el título decía, eh, factores de riesgo cardiovascular asociados a psoriasis. Entonces, para nosotros identificar qué factores de riesgo están asociados a psoriasis, tendríamos que hacer un análisis bivariado con un modelo de regresión y un análisis multivariado, ya también con un modelo de regresión donde al primer modelo se le llama crudo y al segundo modelo se llama ajustado, ¿no? Entonces, por esta razón es que desde ya la entrada de datos se sugiere a los alumnos que codifiquen, en este caso, psoriasis. Uno serían los que sí tienen psoriasis, ahí está. Rubén ya les mencionó también que aquí hay un botón del SPSS donde podemos cambiar la codificación a 1 y 0, ¿no? Podemos ver las etiquetas o los códigos de las variables. Y lo mismo para las variables, los factores, ¿no? Los factores, y esto ya depende del investigador, ¿no? Es que debemos de 1 para los factores. El 1 será pues la categoría de riesgo y 0 la categoría de referencia. Entonces, el 1, por ejemplo, acá en alcohol, 1 serían los que sí consumen alcohol y 0 los que no consumen alcohol. Esa observación hay que hacerla de todas maneras. Y esto, 1 y 0, cuando las variables tienen dos categorías, ¿no? Cuando la variable tiene más de dos categorías, por ejemplo, me parece que acá hay, voy a vista de datos, no hay alguna variable que tenga antecedentes, no tiene, no tenemos ninguna variable que tenga más de dos categorías, pero si tuviéramos una variable más de dos categorías, por ejemplo, a nivel educativo, primaria, secundaria y superior, ahí no hay ningún problema, se puede codificar con 1, 2 y 3, no hay ningún problema porque después habría que hacer una recodificación, ya, pero eso lo hace internamente el software estadístico. Entonces, lo primero es, si las variables tienen dos categorías, los factores, y la variable respuesta también, entonces codificarlo con 1 y con 0. El 1 es la categoría de interés y el 0 la categoría de referencia. Y para el análisis univariado, descriptivo univariado, lo que podemos hacer es, pues, aquí analizar en estadísticos descriptivos en frecuencias, ¿no? Ir colocando, en este caso, por ejemplo, psoriasis, ¿no? Sexo, eh, alcohol, tabaco, ¿no? Todas las variables, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, ¿no? Antecedente y sobrepeso. Ahí está, ¿no? Entonces pulsamos en aceptar
Y ahí ya tenemos, esta sería pues la materia prima con la cual nosotros vamos a elaborar nuestra tabla 1, ¿no? Y de preferencia, como la primera variable es la variable principal, la variable respuesta, ¿no? Que en este caso es pues psoriasis, ¿no? Los que sí tienen psoriasis son 101 pacientes y 101 que no tienen psoriasis. Es decir, este es un estudio, nosotros cuando le llamamos estudio balanceado, ¿no? Cuando el mismo número de pacientes, tenemos el mismo número de pacientes tanto en los que sí tienen psoriasis y no tienen psoriasis. Pero esta tabla 1 va a ser la misma, insisto, así sea el estudio transversal analítico o casos y controles. Sexo, acá tenemos 112 que son varones y 90 mujeres. Los que sí consumen alcohol, 134 consumen alcohol y 68 no consumen alcohol. Todas estas variables, miren ustedes, son variables del tipo cualitativo. Generalmente, lo más importante, y aquí viene ya la parte del análisis, cómo se analizan estas variables. Por lo general acá, por ejemplo, sexo, ¿no? Tenemos 90 mujeres y 112 varones. Entonces uno puede decir, pues hay una diferencia en cuanto al tamaño de la muestra con respecto a sexo, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos, ¿cómo vamos a comparar 90 mujeres con 112 hombres? Precisamente por esta dificultad que tenemos de que por lo general para los factores no tenemos la misma cantidad de datos, ¿no? Es que el análisis se debe de hacer en función a los porcentajes, ¿no? Es en función a los porcentajes, no en función eh, a las frecuencias absolutas, sino las frecuencias relativas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir que el 55,4% de los pacientes, ¿no? Han sido de sexo masculino, ¿no? El 66,3%, o perdón, el 33,7% consume alcohol, ¿no? El 14,4% tiene consumo de tabaco, ¿no? El 17,3% tiene diabetes mellitus, ¿no? El 36,6% sí tiene hipertensión, presenta hipertensión. El 38,1% de los pacientes presenta dislipidemia. El 13,9% de los pacientes tienen algún antecedente familiar y el 66, o 65,3%, o perdón, el 34,7% presenta sobrepeso u exceso de peso u obesidad, ¿no? Entonces, pero esta es nuestra tabla número 1. Y estos serían, pues, los resultados de la tabla número 1 para las variables cualitativas. Para las variables cuantitativas, que también debemos de tener un análisis, se podría utilizar la opción de analizar estadísticos descriptivos, aquí esta opción de analizar estadísticos descriptivos para obtener una medida de tendencia central, que como les decía, es generalmente la media aritmética que eh, debe ir acompañada con su medida de dispersión, que en este caso sería pues la desviación estándar. Entonces aquí simplemente estadísticos descriptivos, y la variable edad la trasladamos al recuadro que dice variables, ¿no? Y simplemente pulsamos en el botón de aceptar y ahí tendremos pues una descripción de la edad promedio de los pacientes. Si no tuviéramos la edad eh, cumplida en años, si no la tuviéramos en rangos, entonces no podríamos calcular esta tabla o no podríamos calcular la edad promedio, ¿no? Entonces aquí podríamos decir pues que la menor edad de los pacientes fue de 20 años y la mayor de 82, ¿no? Y la edad promedio de los pacientes, de todos los pacientes estudiados, es de 48,1 años, más o menos 14,1. Fíjense que esta se suele acompañar una medida de tendencia central con su medida de dispersión, ¿no?
Entonces, esta sería pues nuestra descripción de la análisis descriptivo de cada una de las variables, análisis univariado, pero descriptivo, ¿no? De cada una de estas variables. Ahora, lo que se sugiere es que no solamente se haga el análisis descriptivo univariado, sino también el análisis descriptivo bivariado. Y el bivariado tendríamos que comparar las personas, en este caso, los pacientes que tienen psoriasis, con cada uno de los factores que se están analizando, incluso incluyendo la edad, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer en datos, esta es una forma de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Podríamos aquí segmentar archivo, ¿no? Acá podemos segmentar el archivo, ¿no? Y utilizamos esta opción de comparar los grupos, lo vamos a comparar por la variable psoriasis, vamos a comparar los grupos por psoriasis, aquí aceptamos y podemos volver al menú anterior, analizar estadísticos descriptivos y descriptivos y calcular la edad, pero la edad ya en cada uno de los grupos, los pacientes que tienen psoriasis y los pacientes que no tienen psoriasis. Aceptamos y ahí tenemos ya los estadísticos descriptivos, pero para cada uno de estos dos grupos, ¿no? Entonces podemos decir, los pacientes que sí tienen psoriasis, la edad promedio fue mayor con respecto a los pacientes que no tuvieron psoriasis. La edad promedio en el grupo de pacientes con psoriasis fue de 50.1 años, en comparación con la edad promedio de los pacientes que no tuvieron psoriasis, 46.1. ¿no? Y esa media, años, ¿no? Y esa media tendría que ir acompañada de su desviación estándar, ¿no? Pero esto es simplemente información que nos va a brindar las características de las variables, en este caso la edad, de los pacientes con los cuales se logró recolectar la información de acuerdo a sus criterios seguramente de inclusión, de si tuviera algún criterio de inclusión con respecto a la edad, ¿no? Y fíjense que aquí también tenemos la edad mínima en los pacientes que sí tuvieron psoriasis, su rango de edad fue entre 23 y 79 años, mientras que los pacientes que no tuvieron psoriasis, entre 20 y 82 años. Pero esta información, ¿para qué nos va a servir? Simplemente nos va a servir para dar un marco general de cómo se comporta la edad, no solamente a nivel de todas las variables, sino también a nivel de cada una de los grupos, que en este caso la variable respuesta, psoriasis, presencia o ausencia de psoriasis, ¿no? Que es súper importante. Y este análisis también nos va a poder decir si podríamos nosotros recategorizar la variable edad formando grupos de edad de tal forma que podamos pues transformar una variable numérica, cuantitativa, continua, en una variable cualitativa, formando grupos de edad, ¿no? Entonces, aquí el gráfico que podríamos generar, aquí ya tenemos la edad promedio en ambos grupos de edad, pero también el gráfico que podríamos generar sería un gráfico de cajas, donde nos podría decir, el gráfico de cajas es lo que más se recomienda utilizar aquí, que nos podría dar una idea de cómo se está comportando la variable edad en ambos grupos, de tal forma que nos permita decir si es que hay o no diferencias en cuanto a la edad promedio y sobre todo, qué tipo de prueba estadística podríamos estar aplicando para verificar si esas diferencias que se observan son estadísticamente significativas, ¿no? Y esto pues nos llevaría pues a otro tema que son la inferencia estadística para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, ¿no? Porque aquí ya a nivel descriptivo nosotros estamos observando una diferencia, ¿no? De edad, 50 años en los que sí tienen psoriasis y 46 años en los que no tienen psoriasis. Pero esa diferencia de 4 años es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces, para ello, pues tendríamos que aplicar una prueba de hipótesis, una prueba estadística, ¿no? Y
verificar pues si la variable tiene o no distribución normal. Pero esta sería, pues aquí, en realidad ya estamos empezando con el análisis bivariado, porque se está realizando el análisis de dos variables. Estamos analizando la edad, ¿no? Según los grupos de psoriasis, según presencia-ausencia de psoriasis, ¿no? Y este es el análisis que se debería de hacer, ¿no? Con todas las variables de tipo cuantitativo, todas. Siempre analicen su variable numérica con su variable respuesta, su variable dependiente, sea o no, sea el estudio analítico transversal o sea el estudio de casos y controles. En donde sí varía y hay una variación es al momento de analizar variables cualitativas, es decir, análisis bivariado, descriptivo, pero bivariado, ¿no? Porque cuando el estudio es transversal analítico, ¿no? Los porcentajes se calculan de una forma, y cuando es de casos y controles, los porcentajes se calculan de otra forma. Entonces, para el análisis bivariado de dos variables cualitativas, ¿no? Vamos a utilizar esta opción del SPSS, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en esta opción de tablas cruzadas, también ya es una convención, es decir, una costumbre, ¿no? De que la variable de respuesta siempre vaya al recuadro de columnas. Entonces, psoriasis lo vamos a trasladar aquí a columnas, ¿no? Y en filas vamos a trasladar todos los factores. Lo voy a hacer uno por uno. Voy a hacer dos factores aquí. Entonces aquí, fíjense que este es análisis descriptivo. No vamos a aplicar ninguna prueba de hipótesis. Vamos a hacer el estudio, el análisis descriptivo de estas dos variables. Siempre la variable respuesta en columnas y en filas el factor o los factores. Y aquí en la casilla de casillas, en este botón de casillas, es donde se presenta la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si el estudio es el estudio tiene un diseño transversal analítico, es un transversal analítico, los porcentajes se deberían de calcular por filas. Entonces, asumiendo que este estudio es un diseño transversal analítico, vamos a calcular los porcentajes por fila. Continuamos y aceptamos. Uy, es que tengo tenía segmentada el archivo de datos, le quité la segmentación. Y ahora sí, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y ahora sí nos va a salir nuestra tabla cruzada. Fíjense que en columnas aparece la variable respuesta, la variable resultado, psoriasis, sí y no. Y en filas aparece el sexo, femenino y masculino. Ahora, esta tabla, después, la siguiente ponencia va a ser cómo se elaboran esas tablas, ¿no? En función a estos resultados que se han obtenido en el SPSS, ¿no? Entonces aquí, fíjense, como los porcentajes están por fila, decimos, en los pacientes de sexo masculino, el 59.8% presentaron psoriasis. Mientras que en las pacientes mujeres de sexo femenino, el porcentaje fue menor, 37.8%. Esto, fíjense cómo es diferente a la redacción de un resultado de un estudio transversal analítico, descriptivo, un resultado de casos y controles, descriptivo también. ¿Por qué? Porque los porcentajes aquí han sido calculados por fila. Entonces, en el grupo de pacientes varones, por eso es el 100% aquí, por eso es que debemos de empezar la redacción mencionando que en el 100% de los pacientes, es decir, en este caso, varones, ¿no? Del total de pacientes varones, se observó, se encontró que el 59.8% presentaron psoriasis. A diferencia de el grupo de pacientes mujeres, en donde la psoriasis
solo se presentó en el 37,8%. Y fíjense, porcentajes. Igual que en las tablas de frecuencia univariadas, el resultado se debería de expresar en porcentajes. ¿Y por qué en porcentajes? Porque ustedes ven, ya veíamos desde el análisis univariado, que el número de pacientes, hombres y mujeres, era diferente, ¿no? Entonces, por esa razón es que las tablas de frecuencia, tanto frecuencias univariadas como bivariadas en este caso, el análisis se debe de hacer mediante los porcentajes, frecuencias relativas. Muy bien. Entonces aquí ya nosotros estamos observando, aquí nosotros observamos una diferencia, ¿no? Si ustedes aquí observan acá, el 59,8% versus el 37,8%. Ahí nosotros ya observamos una diferencia, ¿no? Entonces, tendríamos que verificar mediante una prueba o de hipótesis, ¿no? Si esas diferencias que se observan en cuanto a los porcentajes es estadísticamente significativo, ¿no? Si nosotros encontráramos que existe una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que hay relación o asociación entre estas dos variables, ¿no? ¿Y cómo se relacionan? ¿No? Muchas veces en las sustentaciones se les pregunta a los alumnos, ¿no? Bueno, usted, señor doctor, ha encontrado que hay asociación entre el sexo y presencia de psoriasis, ¿no? Descríbame usted cuál es esa asociación. Y lo primero que los alumnos contestan es, no, es porque he aplicado una prueba de hipótesis. No, no nos estamos refiriendo a ello. Lo que nos estamos refiriendo es cómo se están relacionando estas dos variables o cómo se están asociando estas dos variables. Entonces, se asocia diciendo pues que en los hombres el porcentaje de psoriasis es mayor con respecto al porcentaje de psoriasis en las mujeres. De esa forma se están asociando o relacionando estas dos variables. Entonces, este es el análisis descriptivo bivariado cuando el estudio es un diseño analítico transversal, ¿no? Y además de ello, ¿no? También lo que podríamos hacer aquí es pues calcular pues ya una medida de asociación que podría ser un chi cuadrado, la prueba chi cuadrado, o podría ser también el OR, o lo que debería ser para estudios transversales, ¿no? Es el cálculo de la razón de prevalencia, ¿no? Bien, ahora veamos, asumiendo que el diseño ya no es un diseño de transversal analítico, sino es un diseño de casos y controles. Si el diseño fuese de casos y controles, nuestros porcentajes ya no van a ser calculados por fila, sino tendrían que ser calculados por columna. Fíjense la diferencia entre un diseño analítico transversal y un diseño de casos y controles. La diferencia está en el análisis bivariado, en donde los porcentajes es cómo se calculan estos porcentajes. Entonces, asumiendo que este estudio es un diseño de casos y controles, continuamos aquí, aceptamos, y ahora pues los porcentajes van a ser calculados ya no por fila, sino por columna. Y la interpretación también va a ser distinta, ¿no? Es decir, aquí ya no vamos a empezar mencionando pues en el grupo de pacientes varones, no. ¿Por qué? Porque ahí no está el 100%. El 100% está en columnas, ¿no? Es decir, en el grupo de los pacientes con psoriasis, ¿no? 66,3% fueron hombres y 33,7% mujeres. Entonces, y también nosotros aquí observamos, al igual que en el caso anterior, donde eran por filas, también observamos aquí, asumiendo un diseño, casos y controles, que existe una diferencia en cuanto a los porcentajes, porque en hombres es 66,3% de hombres que tienen psoriasis, ¿no?
y mujeres 33.7%, que es su complemento en realidad. Entonces, dependiendo de el diseño, el estudio, ¿no? Es que nosotros debemos de calcular los porcentajes, ya sea por fila o por columna, ¿no? Y, y fíjense que aquí la codificación es importante. Acá el 1, el código 1 es porque, insisto, cuando nosotros ya veamos eh, eh, medidas de asociación para estudios transversales o medidas de asociación para diseños de casos y controles, ¿no? Es decir, cálculo de ORs o de razón de prevalencia, esta codificación va a ser importante en el software estadístico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir calcular de manera adecuada ya sea la razón de prevalencia o ya sea los ORs que nosotros podamos obtener, ¿no? Entonces, y acá, pues, por ejemplo, nosotros tendríamos que hacer este análisis por cada uno de los factores, ¿no? Que se estén estudiando en el, en el, en el, en el, en la investigación, ¿no? Asumiendo, pues, por ejemplo, que acá estoy manteniendo los porcentajes por columna, estamos asumiendo que es un estudio de casos y controles, y aquí también, pues, miren los porcentajes, ¿no? Para alcohol, ¿no? Los que sí consumen alcohol y los que no consumen alcohol. Los que sí consumen tabaco y los que no consumen tabaco. Por ejemplo, acá vamos a tener un problema, miren ustedes, ¿no? Porque los que sí consumen alcohol deberían estar codificados ¿con quién? ¿Con qué código? Con el código 1, y los que no con el código 0, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando calculemos ya sea la razón de prevalencia o ya sea el OR, nos va a salir una medida no tan, digamos, confiable, y habría que calcularlo de manera manual para ver si es que está calculando el software de manera adecuada, haciendo los cálculos adecuados. Y así me parece que aquí hay una discrepancia con respecto a los códigos que se han utilizado en esta base de datos, ¿no? Tanto para el sí está codificado con 0 y el no con 1, cuando debería ser al revés. Entonces aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Con la codificación, ¿no? Pero esto de la codificación nos va a servir, insisto, para ya el cálculo de las razones de prevalencia, si fuera un diseño transversal analítico, o el cálculo de los ORs, si fuese un diseño de casos y controles. Parte de esto está en la diapositiva. Aquí está en la diapositiva, incluso ahí están algunas interpretaciones que espero les ayude, ¿no? Y cómo se calculan los porcentajes, ¿no? Y las rutas, ¿no? Y espero, bueno, que con esta explicación ustedes ya ya estén preparados y listos para realizar su análisis descriptivo, tanto univariado como bivariado. No sé si hay alguna pregunta, por favor, de parte de los presentes. Muy bien, excelente, Magister Willer Chandubi, por la presentación, muy claro, muy didáctico, muy práctico en relación al análisis descriptivo para los dos tipos de estudios más frecuentes, el transversal y el casos y controles, ¿no? Los ejemplos parece sumamente interesante, e incluso los errores frecuentes, ¿no?, que se ven en el desarrollo de las tesis. Además de que en los estudios transversales el porcentaje debe sumarse en filas y el de casos y controles sumarse en columnas, creo que es importante mencionar acá, Magister Willer Chandubi, que en la famosa tabla general, que es el cuadro más importante del análisis descriptivo, en general confunden esa tabla general en cuanto a mostrar la población de estudio o la muestra, con una tabla en la que nos muestran en casos y controles de manera conjunta, ¿no? Entonces, creo que este es un aspecto fundamental que debemos enfatizar en esta oportunidad. Si el diseño es casos y controles,
poco ayuda o sirve que la tabla general o que el análisis que nos muestran descriptivo tomen toda su población en conjunto, ya que debería separarse en las columnas correspondientes. Las columnas de los casos con el evento y los controles sin el evento. Y en este caso, los casos y los controles, el porcentaje se suma de manera vertical, es decir, a nivel de columna, ¿no? Esto me parece importantísimo porque hemos visto que nos han presentado tablas generales de casos y controles y donde nos muestran solamente una columna, que es toda la población. Entonces, poco podríamos interpretar allí. Entonces, muy importante lo que se ha mostrado hoy en la clase. Otra pregunta frecuente, doctor, ¿cómo sé cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es el 1 y cuál es el 0? Bueno, en realidad, si hablamos de tabaco y cáncer de pulmón, es fácil. Los que fuman son el 1 y los que no fuman van a ser el 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿de dónde saco esa información cuando tengo dudas? En primer lugar, de la bibliografía o de la referencia, para saber qué factor es el que aumenta la probabilidad de que ocurra ese evento o es un factor de riesgo. Y en segundo lugar, de la consulta con los expertos, ¿no? De tal manera que tengo que pensar cuál es el factor de riesgo. Y siempre se recomienda que el factor de riesgo sea el 1 y que esto nos va a permitir un mejor entendimiento de los resultados, ¿no? Así que muy importante y muy interesante lo que se comenta hoy. Alexandro, a ver, rapidísimo, adelante. Sí, Alexandra. doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a si, por ejemplo, quisiera comparar tres variables. En ese caso, ¿seguiría usando chi cuadrado o tendría que usar o cuatro variables, por ejemplo, si quiero comparar? A ver, lo que pasa es que siempre en estudios de transversales analíticos y casos y controles, tú vas a comparar tu variable de respuesta con los factores, porque tu objetivo es identificar cuáles de estos factores que tú estás analizando están relacionados con tu variable de interés, con tu variable de respuesta. Y eso lo puedes hacer a nivel bivariado, o sea, variable por variable, y ya cuando se quiere hacer un análisis más profundo, pues ahí es donde entran los modelos de regresión. Entonces, cuando usted utiliza modelos de regresión, ya sea el modelo de regresión logístico binario para si fuera casos y controles, o el modelo de regresión de Poisson con varianza robusta, si es un estudio de transversal analítico, entonces usted ya está, eso que usted me menciona que quiere analizar 3, 4, 5, 6 variables, ¿no? Está haciendo en realidad con los modelos de regresión, ¿no? ¿Por qué? Porque los modelos de regresión lo que van haciendo es, van de alguna manera estratificando, cortando la variable, los datos se vuelven más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos a medida que usted incorpora variables en su estudio. Por eso es importante el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Si usted tiene una muestra pues, de 40 casos y 40 controles, 80, y usted tiene 10 variables, ¿qué quiere decir? Con su variable respuesta son 11, que si usted incorpora todas esas variables en su estudio, usted va a ir estratificando y va a ir haciendo cada vez más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos sus frecuencias, ¿no? Y incluso puede llegar a tener frecuencia cero y que ese cero va a tener consecuencias en los modelos de regresión. Entonces, el análisis bivariado y univariado se suele hacer hasta bivariado, pero ya el multivariado ya no. ¿Por qué? Porque sería pues una tabla después de una variable principal y las 8 o 9 variables, ¿no? Y va a ser pues una sábana que no va a ser interpretable, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues que no les va a ayudar en su análisis. Muchas gracias, doctor. Ok. Muy bien, ya está la pregunta entonces de Alexandra. Gracias, Magíster Wheeler, por esta... Se pregunta de examen, doctor, ¿no? Sí, exacto. Gracias por esta excelente presentación, Wheeler. Y aprovecho para solicitar ahora también